Dale Eh, nomás. ok, bueno, bienvenidas todas y todos a una nueva sesión del seminario de EDP de esta semana. Tenemos el agrado de contar con Miguel Ángel Alejo de la Universidad de Córdoba en España, que nos va a hablar de Modeling Chemotaxis with a Nonlinear Schrödinger Equation, Solitary Waves. Por favor, Miguel Ángel, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Claudio, y obrigado, Daniel, por la ayuda o comienzo. Bueno, pues voy a hacer la charla en español y ya está. Si alguien necesita, pues yo me paso o a portugués o a inglés, ¿vale? Bueno, primero decir que esta charla está basada en un trabajo conjunto con el profesor José Luis López de la Universidad de Granada. Se inició en este trabajo junto con otro en un año sabático en Brasil. Cuando yo trabajaba en Brasil, yo estuve de profesor en la Universidad Federal de Santa Catarina. En general en Brasil, en todas las federales puedes optar a un año sabático o periodos sabáticos, ¿no? Y yo tuve la suerte de pedir uno y se me fue concedido, así que aproveché y fui a España. Hacía bastante tiempo que no iba, como unos 3 años y medio, y aproveché para trabajar y solo, no daba clases. Entonces, bueno, entre los trabajos que salieron, pues salieron 2 relacionados con biología matemática y este es uno de ellos, ¿no? Este trabajo se basa en uno previo. Digamos que este trabajo es como el resultado de aplicación de un resultado más fuerte, que será la primera parte de la charla, que de alguna manera muestra matemáticamente, de una manera rigurosa, la conexión entre una ecuación cúbica de Schrödinger y que describe pues, situaciones microscópicas con un modelo de biología matemática, que es el modelo de chemotaxis estándar, que es de Keller-Seger, ¿de acuerdo? Ese es el trabajo principal. Eso fue, bueno, pues con discusión con José Luis y tal, pero bueno, fue terminado por él. Y decidimos abordar el estudio de la existencia de, bueno, pues de distintos patrones, estructuras coherentes en los nuevos modelos generados, y empezamos por las más simples, las ondas solitarias. Y el objetivo de esta charla, en la segunda parte, será mostrar la existencia de ondas solitarias que no se conocían en estos modelos de chemotaxis. Pero bueno, después, conforme vaya avanzando la charla, iré explicando qué significa chemotaxis y más detalles, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Bueno, este es el esquema de la charla. Haré una introducción rápida a la mecánica cuántica por si alguien del público pues no tuviera formación, aunque creo, me sale portugués, Gabriel, ¿no? Aunque creo que, bueno, pues estando donde estáis, en un centro de excelencia como es DIM y en la Universidad de Chile, creo que alguna asignatura de mecánica cuántica habéis podido tener. Por eso pasaré rápido. Hablaré después de disipación cuántica, que es el fenómeno cuántico que se conecta más directamente con la chemotaxis, que será el siguiente punto, donde explicaré qué es básicamente movimientos celulares motivados bueno, pues por concentraciones químicas, ¿vale? Después pues, presentaré el resultado principal de la primera parte, que es derivar el modelo estándar de Keller-Segel a partir de una ecuación de Schrödinger. Y después, pues bueno, la pregunta subyacente a esta charla y al trabajo conjunto con el profesor José Luis, que es, bueno, ¿existen ondas solitarias en Keller-Segel? Nunca se vieron, ¿vale? Hasta este trabajo. Entonces, bueno, pues unas nociones básicas de mecánica cuántica muy sucia. Yo como físico también, pues esto a veces es doloroso porque es una presentación de la mecánica cuántica en dos slides, pero bueno, esencialmente la mecánica cuántica modela objetos pequeños. Los objetos pequeños es algo cualitativo. Ole Armstrong, ¿vale? Incluso a
longitudes mayores, escalas mayores, todavía se pueden ver fenómenos cuánticos, pero son más complicados de ver. Pero bueno, supongamos que estamos en orden de 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 10 centímetros. La descripción de los fenómenos físicos a esa escala está gobernada por la mecánica cuántica. La ecuación de evolución canónica es esa ecuación de evolución en rojo que yo he puesto ahí, donde H gorro es el operador hamiltoniano o energía total del sistema, la suma de las cinéticas y las potenciales, ¿vale? Si la función de onda o vector estado representa, contiene la información del sistema, y la cantidad física asociada, la cantidad real, la que uno puede medir en el laboratorio, no es el bracket psi, ¿no?, sino el cuadrado de esa función de onda. Por eso las soluciones en mecánica cuántica tienen que ser L2 mínimo, ¿no?, para tener significado físico, ¿vale? Cuando traducimos la ecuación roja, la ecuación estándar de la mecánica cuántica, que es la ecuación de Schrödinger, a las variables espacio-tiempo, pues tenemos la ecuación en azul, ¿vale? Donde el potencial V de psi x es pues el potencial que describe la fenomenología del problema donde tú estés, ¿vale? Pues átomo de helio, átomos de hidrógeno, átomos tipo hidrógeno y así por delante, ¿vale? Psi es la llamada función de onda o densidad de probabilidad de encontrar a la partícula o al sistema en un potencial, ¿de acuerdo? Bien, un ejemplo rápido pues es un átomo tipo hidrógeno. Puede ser el átomo de hidrógeno, protón, un electrón, o un núcleo con múltiples protones, neutrones, pero un único electrón. La ecuación de Schrödinger en ese caso es esta ecuación 3 más 1, ¿no?, espacial y temporal, con un potencial singular del tipo 1 sobre x, donde aquí x es la parte radial, ¿vale? La distancia radial no significa la coordenada x, ¿vale? Resulta que si tomamos una descripción independiente del tiempo, es decir, haciendo una descomposición elevado a i e sobre h barra t, podemos descomponer, y una función de onda, psi minúscula, podemos descomponer o llegar a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y trabajar solo en la ecuación que depende del tiempo, del espacio, perdón, y resolverla. Se puede resolver. De hecho, es un ejercicio en los cursos de mecánica cuántica, resolver la ecuación de Schrödinger, la parte espacial de la ecuación de Schrödinger de un átomo tipo hidrógeno, ¿no? Y eso se puede hacer separando variables. Una técnica estándar en EDPs, como pues ya os habrán mostrado pues tanto Mike como Claudio o como Gabriel en alguno de los cursos de EDPs, pues con esta técnica de separación de variables desgajamos, buscamos soluciones que se puedan desgajar en las distintas componentes. En este caso, la componente radial, aquí x significa parte radial, y la parte angular θ phi, ¿no?, que de hecho todavía se puede desgajar más, ¿vale? Entonces se puede resolver, se puede encontrar quién es la función r de x y las funciones θ y phi, ¿vale?, mayúsculas. De hecho, pues corresponden a las funciones generalizadas de Laguerre en la parte espacial y en los armónicos esféricos, estas y de ml, que son los armónicos esféricos de grado L y de orden m. Bueno, esto es la parte de mecánica cuántica, ¿vale? Una descripción, y me interesa ponerlo porque describe un mundo microscópico o submicroscópico. Y entonces, quizá lo potente o lo llamativo, lo que a mí me llamó la atención, es que es posible conectar ecuaciones que modelan escalas distintas a través de un formalismo matemático riguroso, ¿no? En particular, ecuaciones microscópicas, ecuaciones de Schrödinger, con fenómenos macroscópicos que uno puede ver, de hecho, en el laboratorio, como es el movimiento de las células o incluso de tus propios linfocitos cuando actúan contra un agente invasor, ¿no?, en tu sangre, ¿no? Entonces se pueden conectar esos dos mundos, ¿vale? Entonces, antes de saltar al mundo macroscópico, al mundo de la quemotaxis, la versión de la ecuación de Schrödinger más cercana a la quemotaxis es el fenómeno o la versión cuántica disipativa, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso, cuántica disipativa? Bueno, pues lo que describe son una partícula cuántica o partículas cuánticas que interaccionan
de manera disipativa con un baño térmico local. ¿Qué quiere decir eso de baño térmico? Esencialmente, pues imaginar pues, un electrón metido dentro de un cristal, un trozo de cuarzo, por ejemplo, que está caliente, temperatura ambiente, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tratas de modelar ese electrón o electrones, ¿no? Pues una de las ecuaciones que emergen, hay varios modelos, pero uno de ellos, prototípico, es la ecuación de Schrödinger-Kösting, que es esta ecuación en negro aquí, donde está caracterizada por este potencial V de psi de la función de onda en términos de S. ¿Quién es S? S está escrito aquí, es el argumento de la función de onda. Si proponemos una descripción módulo-argumento de la función de onda, el potencial que aparece es una resta del argumento con el valor esperado del argumento que está expuesto aquí, ¿vale? Aquí tau es un coeficiente de fricción que vendría pues un poco con los golpes de esas, imaginaros los átomos del cristal golpeando al pobre electrón intentando moverse, ¿vale? Esta ecuación de Schrödinger-Kösting de hecho no es la que veréis con el potencial en forma de resta del argumento, sino que este argumento, la parte roja es incómoda y lo que se hace es una transformación gauge para eliminar esta parte roja, ¿no? Y finalmente pues te quedaría menos tau S, el argumento, por psi, ¿vale? Y esa sería la ecuación de trabajo, la efectiva de Schrödinger-Kösting, ¿vale? Bien, esta ecuación aparecerá de nuevo más adelante. Bien, ¿qué es la quemotaxis, ¿no? Bueno, ahora entro en la parte macroscópica, ¿no? Quiero relacionar la parte microscópica, es Schrödinger, mecánica cuántica, con la parte macroscópica, que es la quemotaxis y el modelo Keller-Segal, ¿no? La quemotaxis esencialmente es el movimiento de células debidos a o motivadas esos movimientos por concentraciones químicas. Esos movimientos pueden ser atractivos hacia la mayor concentración del agente químico, por ejemplo, glucosa, o comida, es en general, lo que las células consideren comida, o repulsivo cuando están huyendo de algún veneno, por ejemplo, o agente que no les guste, ¿vale? La velocidad de movimiento se representa en términos de este gradiente de Bar-Phi, ¿no? Pero que bueno, luego que es la función sensibilidad, ¿no? El modelo matemático canónico que describe esta quemotaxis es el Keller-Segal parabólico en términos de este sistema, ¿no? Son dos ecuaciones acopladas en términos de ρ y de c. Aquí ρ representa la densidad de células móviles. Claro, son móviles. Bueno, cuando uno empieza a estudiar biología tiene que llevar cuidado con las palabras que usan. Entonces, claro, no todas las células se mueven, ¿vale? Entonces, aquí las que se describen en este sistema son las células móviles, las que tienen capacidad de movilidad. No estamos describiendo las células óseas, por ejemplo, que no se mueven, ¿de acuerdo? Entonces, ρ aquí representa la densidad de células que se mueven y queremos ver cómo esa densidad evoluciona en el tiempo y, claro, afectada por la concentración de un atractor o repulsor químico. En este caso se llama por defecto quimioatractante, ¿no? Que es la función C. ¿Vale? Aquí Bar-Phi, esta función que hay aquí, sería la función de sensibilidad, que es cómo el componente químico se degrada en el tiempo. ¿Vale? Aquí el approach habitual es coger una sensibilidad, una función sensibilidad lineal. ¿Vale? Bueno, D1 y D2 pues son los coeficientes de difusión. ¿Vale? Estos son dos ecuaciones de difusión acopladas, ¿no? Con términos no lineales. Bien, este es el modelo estándar parabólico de Keller-Segal, ¿vale? Entonces la pregunta, que de hecho no fuimos nosotros, ni el profesor José Luis ni yo, los primeros que nos planteamos esto, es si hay alguna conexión entre alguna ecuación de Schrödinger y el modelo canónico parabólico de Keller-Segal.
Las primeras sospechas de que sí existe una conexión pues vinieron de la física por cuestiones indirectas, porque veían los físicos que hay una conexión entre el blow-up de soluciones de modelos de Kernel-Segel en dimensión 2, de algunas soluciones, con el colapso de la función de onda de ecuaciones de Schrödinger en la representación hidrodinámica, que bueno, luego explico eso, ¿no? Entonces ellos veían que había cierta relación entre un fenómeno y otro. Aquí colapso de la función de onda, para aquellos que no lo sepan, pues simplemente quiere decir que pues, la función psi pues, puede estar dada en términos de una combinación de estados, ¿vale? Combinación lineal de estados, pero tú cuando haces una medida solo ves un estado, ¿vale? Entonces lo que haces se denomina colapso, escoges uno, es como si haces una proyección, que de hecho es uno de los, matemáticamente se representa como un proyector, y escoges una de esas autoestados o estados en los que tu función de onda psi está representada, ¿vale? Ese es el colapso de la función de onda, ¿de acuerdo? Entonces, parece ser que el blow-up, bueno, parece ser, pasa que el blow-up, o al menos la visión de los físicos, estaba conectada con el colapso de la función de onda, ¿vale? Entonces, ¿existe alguna conexión entre alguna ecuación de Schrödinger y el modelo canónico de Keller-Segel? Bueno, la respuesta es que sí, y la cuestión es probar eso de manera rigurosa. Bueno, eso pues fue hecho por el profesor José Luis en un paper que publicado en 2021 en Discrete and Continuous Dynamical Systems. Después lo pongo al final en la bibliografía. Y bueno, pues para mostrar ese resultado, pues primero unos preliminares, ¿vale? Dejadme introducir unos espacios funcionales, que son las continuas con derivada continua, y un subespacio de S, que son aquellas funciones que están separadas del cero por una cantidad delta pequeña, en casi todo punto X de un dominio omega simplemente conexo, como veremos después, y localmente en tiempo con un T mayúsculo, ¿vale? Este T mayúsculo es localmente. Bien, entonces el resultado principal en esta primera parte, o el resultado que expresa de manera rigurosa la conexión entre un modelo de Schrödinger y el modelo que describe fenómenos microscópicos y el modelo Keller-Segel canónico que describe fenómenos macroscópicos en biología, es este. Consideremos un dominio omega en Rn, en principio n, va de 1 a 3, inclusive, que sea simplemente conexo y suave, ¿vale? Consideremos una pequeña constante delta, que va a ser la que nos permita separarla de cero a una función psi, que sea una solución fuerte de esta ecuación de Schrödinger, que de hecho es una cúbica, porque este término de aquí, si quitamos este término menos tau s, que vendría del costing de antes, lo pasamos a la derecha, nos quedaría una cúbica de Schrödinger con un término no lineal, teta más este tau s que vendría de costing, ¿no? de la parte disipativa, ¿no? Entonces, bueno, si consideramos una solución fuerte de este modelo en azul, donde teta está expresado en términos de estas 4 funciones que dependen de la densidad n, de la densidad de probabilidad n, y de, bueno, J, que es la corriente, un tipo de corriente y otro tipo de corriente Q, que es el Bond potential. Entonces, si cogemos una representación hidrodinámica para la función de onda o por la solución esta fuerte, sí, representación hidrodinámica no es otra cosa o es sinónimo de representación módulo argumento, ¿vale? En términos de n, que escojo en rojo, y s, pues lo que sucede es que estas variables n y s verifican este sistema. El sistema verifican, de hecho, de manera fuerte localmente en tiempo, el sistema canónico parabólico de Kernel-Segel. ¿De acuerdo? Bien, algunas observaciones, ¿vale? Recordar, esta estrella es ecuación de Schrödinger, ¿vale? Y doble estrella es el modelo de Keller-Segel, ¿vale? Entonces, estrella, la ecuación en azul, se llama pues, la ecuación no lineal de Schrödinger-Costing con un mecanismo de difusión
Debner, se llama Debner-Golding, de disipación-difusión, ¿vale? Bueno, es un nombre un poco largo, pues paciencia, pero bueno, es el modelo de Schrödinger que engancha, que conecta directamente con esta chemotaxis. Digo esta chemotaxis porque hay otros tipos de chemotaxis, ¿no? Pero con la chemotaxis canónica, ¿de acuerdo? J aquí es la corriente eléctrica y Q aquí es el potencial cuántico de Bohm, que es el nombre, pero si alguien se pregunta, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, esto no es otra cosa que otro tipo de corriente, pero asociada a cambios en la distribución espacial de la densidad de probabilidad, ¿vale? Esencialmente sigue siendo otra corriente. Bueno, la prueba de este resultado, pues la voy a dar de manera esquemática para no centrar mucho, pues que el tiempo se va también. Y bueno, pues lo primero que haríamos, un primer paso sería ver que todas las cosas están en los espacios que nos interesa, en particular en n copias de H1, en particular está el conjugado veces el gradiente de la función de onda, está en n copias de H1. Eso pues se hace viendo que realmente ese producto del conjugado veces el gradiente es realmente un medio del gradiente de la densidad veces la corriente veces la I. Y entonces pues ver que esta corriente y este gradiente están en n copias de H1, ¿vale? Como por hipótesis la función de onda está separada de cero, obtenemos que realmente la densidad está en H2 de delta cuadrado, ¿no? Que es ese espacio separado, ¿no? De funciones separadas, ¿no? Y entonces pues vemos que esos cocientes gradiente n sobre n y j sobre n están en n copias, ¿vale? Eso es lo primero que hay que hacer. Estamos trabajando con suelo firme. Ok, pero nuestro objetivo es probar que desde la ecuación azul, la estrella, se obtiene la doble estrella, la ecuación de Keller-Segel. Entonces tenemos dos ecuaciones, es un sistema acoplado, vamos a ver que podemos obtener la primera y luego que obtenemos la segunda. Entonces la primera ecuación se obtiene de manera muy sencilla, simplemente multiplicando la ecuación azul del modelo de Schrödinger, Costin, con disipación de Debner-Golding, ¿no? Por menos I conjugado de psi, ¿vale? Entonces, tomando partes reales, se obtendría directamente esta. Esta no es la ecuación todavía de la primera ecuación, se parece mucho a la primera ecuación del sistema, recordar, ¿no? Del sistema de Keller-Segel. Hay que reescribir ese J para que aparezca aquí un laplaciano. Y bueno, lo que sabemos es que, bueno, pues usando que la corriente sobre la densidad es realmente la parte imaginaria de este cociente de la función de onda, el gradiente sobre la función de onda, pues se puede reescribir como la primera ecuación de Keller-Segel, ¿vale? O sea, primera ecuación obtenida. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? Bueno, para obtener la segunda ecuación hay que dar algunos pasos más, pero con un poco de paciencia pues se puede conseguir, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es derivar con respecto al tiempo esa corriente sobre la densidad para obtener esta ecuación de aquí, este gradiente de estos tres términos que hay aquí, ¿vale? Y bueno, pues comprobando que realmente este gradiente es el laplaciano del argumento, pues finalmente llegamos a la segunda ecuación del sistema Keller-Segel. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que se obtiene ese resultado de conexión entre una ecuación de Schrödinger y un modelo biológico, en particular de chemotaxis del Keller-Segel canónico, lo que nos preguntamos, o lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuáles son las soluciones? ¿No? ¿O se pueden obtener soluciones? Bueno, la respuesta es que sí, son soluciones cuasi estacionarias, ¿no? Y bueno, obtuvimos dos en situaciones sencillas, ¿vale? Primera situación sencilla, cuando la corriente es nula, pues con datos iniciales para la densidad, o sea, para el módulo y el argumento, o sea, en el caso, voy a hablar en el caso biológico, no en la interpretación cuántica. En el caso de una densidad de población de células alfa y una densidad o una concentración química beta, pues las soluciones que se obtienen para cualquier tiempo son que la densidad de células se mantiene constante
y la concentración química pues decae exponencialmente. Asintóticamente en el tiempo pues se obtiene un estado estacionario que es alfa y alfa sobre tau, ¿vale? Si consideramos esa primera hipótesis, si consideramos una segunda hipótesis, ¿no? O sea, una primera approach, un segundo approach es consideremos en vez de ser nula la corriente, consideremos que es que verifica una ley anti-Fick. Digo anti-Fick porque la ley de difusión habitual es la ley de Fick, que tiene un menos en la frente, ¿vale? Esto es que las densidades, o sea, los gradientes van desde las zonas más concentradas a las menores, ¿no? Bueno, aquí sucede al contrario. Y asumiendo esta ley anti-Fick, la segunda familia que se obtiene pues es bien parecida a esta, pero bueno, pues donde ya la densidad inicial pues depende de X y, bueno, y la concentración del quimiotractor, ¿no? Pues está expresada como está en el tiempo, decae exponencialmente y llega a este estado estacionario, que es en términos de un logaritmo de esa concentración inicial de células. Vale. Bien. Una vez llegadas a estas dos soluciones, pues a mí que pues me gusta buscar soluciones especiales o estructuras que mantengan el perfil a lo largo del tiempo, pues te preguntas, bueno, ¿y existen otro tipo de soluciones para este sistema? En particular, las más sencillas son las ondas viajeras. Ondas viajeras aquí significa cualquier función con un argumento traveling wave o onda viajante, viajera, que sería un x menos vt con v, puede ser positivo o negativo, ¿vale? Eso quiere decir un perfil f que se mueve sin cambiar ese perfil para la izquierda o para la derecha según el signo de v. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y en el sistema estándar que es el Segel, el doble estrella, existen soluciones tipo traveling wave? Bueno, la respuesta es que no existen. Bueno, esto es, no las encontramos, no hay, hasta donde yo he buscado no hay un teorema, no se pueden encontrar soluciones de manera rigurosa, ¿vale? No las encontramos, ¿vale? Mi sospecha es que no existen. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿hay alguna manera de encontrar ondas solitarias, ondas viajeras, en algún sistema Keller-Segel? Bueno, pues vimos que sí es posible encontrar, encontrar cuáles son las condiciones que permiten la existencia y de hecho encontrar esas ondas viajeras, ¿vale? Esta es la segunda parte del trabajo, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue modificar el modelo de Schrödinger anterior, aquella ecuación en azul, de manera leve y ver a qué sistema, con el mismo procedimiento, a qué sistema Keller-Segel nos llevaba, ¿vale? Esto fue, bueno, esto no es inspiración divina, simplemente fue probando y viendo bajo qué condiciones podíamos obtener perfiles traveling wave partiendo de una ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces vimos que añadiendo pues tres términos, los términos que están en azul aquí, además necesita, vamos a llamarlo, necesita ayuda el término Z mayúscula que había aquí para provocar la existencia de ondas viajeras en el modelo Keller-Segel, ¿no? Entonces la ayuda es, pues son estos tres términos en azul, que correspondería a este cociente del laplaciano de n sobre n, este término, laplaciano gradiente cuadrado de n sobre n cuadrado, y otra corriente, otra corriente al cuadrado sobre n cuadrado, ¿vale? Entonces, si consideramos este modelo de Schrödinger modificado, esto no deja de ser la misma parte izquierda, ¿vale? Simplemente es una notación, llámala elegante, que a mí me parece más confusa que otra cosa, pero bueno, fue la que se propuso en el trabajo, pero esta parte izquierda es exactamente la misma que la anterior parte izquierda de la ecuación de Schrödinger-Kosten, ¿vale? Bueno, falso, este sigma no estaba, ¿vale? Es un parámetro nuevo que se añade, ¿vale? Antes se consideraba 1, pero bueno, ahora se le permite ese grado de libertad, ¿no? Pero esencialmente sería n menos tau por psi, por psi, la función de onda, es todo esto, ¿vale?
La diferencia está en esta parte, el término fuente, que no lineal, pues que añade estos tres términos. Ok, ¿dónde nos lleva este modelo de Schrödinger modificado? Bueno, siguiendo el mismo approach, la misma idea de descomposición hidrodinámica o en módulo argumento de la función de onda, o descomposición polar también, pues llegamos a este sistema de Keller-Segel modificado por esta función f de sigma ABC, ¿vale? Esta es llámalo la novedad, ¿no? Y lo que vemos es que este sistema generalizado de Keller-Segel, si me permitís la licencia, pues es generalizado porque contiene, en el caso ABC nulos y sigma igual a 1, al sistema de Keller-Segel estándar, el clásico, el canónico, ¿vale? Entonces la pregunta es, pues bueno, estoy en un sistema que es más amplio, ¿será que contiene soluciones ondas viajeras? Y la respuesta es que sí. Y de hecho encontramos 4 escenarios donde se pueden encontrar, y de hecho las encontramos. Yo voy a mostrar aquí sucintamente 3 de ellos, ¿de acuerdo? Bien. La afirmación a partir de estos cálculos, ¿no? de este resultado, que es la conexión de este modelo de Schrödinger que está en azul, con esta ecuación triple estrella, que es un Keller-Segel modificado, es que lo que aprendimos es que para probar o para que aparezcan ondas solitarias en este Keller-Segel modificado, alguno de los términos que tienen derivada en el término rojo, en Keller-Segel o en la parte de Schrödinger, los términos ABC, pues tienen que ser no nulos, ¿vale? O sea, necesitamos esa ayuda, esos gradientes o esos términos con derivadas para que emerjan ondas solitarias, ¿vale? Bueno, la idea para encontrar esas ondas solitarias es que, bueno, pues soluciones en el lado cuántico, en el lado de Schrödinger, por esta conexión hidrodinámica, corresponden a soluciones en el lado de la chemotaxis, en el lado del modelo Keller-Segel, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a mostrar 3 familias, 2 detalladas y una no detallada para no extenderme mucho. Y bueno, la primera familia pues son ondas solitarias o traveling waves, ¿no? Con concentración química de tipo logarítmico. Bueno, eso de tipo logarítmico lo veremos al final, ¿vale? ¿Y cómo se obtienen estas, ¿no? Vamos a considerar que el coeficiente C, bueno, aquí C no es, ahora me doy cuenta, no es una variable buena porque C cuando hice la introducción del sistema Keller-Segel, pues significaba concentración, pero bueno, aquí es un parámetro, ¿vale? Parámetro que forma parte de los parámetros A, B, C que generalizan el término no lineal, ¿vale? Entonces, si consideramos C igual 0 y tomamos esta descomposición de la función psi en términos de, bueno, pues de un módulo elevado a z1 y su argumento elevado a i z2, sustituimos en la ecuación de Schrödinger y separamos en parte de Schrödinger modificada, ¿de acuerdo? Schrödinger modificada, recuerdo que es esta de aquí, ¿vale? Y sustituimos en partes reales imaginarias, bueno, pues llegamos a este sistema para las variables θ1 y θ2, ¿vale? Este no es un buen sistema y entonces lo que hicimos fue introducir una transformación lineal y trabajar en variables llamadas primadas o con prima. No significa derivadas, sino, de hecho podría ser un chapeu, un gorro, un tilde, y reescribimos sustituimos esta transformación en el sistema, en θ1, θ2, ¿vale? Asumimos un ansatz, aquí esto es una suposición, asumimos un ansatz para θ2 de esta forma, en términos de los coeficientes de difusión, dependiendo de θ1 y con una parte temporal menos omega t, donde omega es una variable real. Entonces, lo que se prueba es que θ1 con un argumento de traveling wave y θ2' expresado, bueno, aquí hay un error, ¿no? Esto sería θ, esto no es θ2,
esta teta 2' no es teta 2. Expresado de esta manera es solución de la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Bien, pero uno puede decir, ya, perfecto Miguel, perfecto José Luis, perfecto, pero eso tiene significado físico. ¿O cuáles de ellas tienen significado físico? Significado físico quiere decir que sean L2. Entonces, para que sean L2 se tiene que satisfacer este producto, que A más el producto de los coeficientes de difusión veces A más B, A y B son aquellos parámetros libres que estaban en el término no lineal, pues entonces que sea negativo, que este producto sea negativo, entonces obtenemos soluciones físicas, soluciones en L2, ¿vale? Cuando sustituimos y la expresamos explícitamente, la función de onda que se obtiene es, bueno, pues no es limpia, es, bueno, pues un chorizo, pero bueno, el significado de concentración química del tipo logarítmico pues viene por este término de aquí, ¿vale? En el lado de Schrödinger, y uno se puede preguntar, bueno, ¿dónde nos lleva esto en el lado biológico, en el lado de la quemotaxis, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo, si hay alguna solución para este producto, ¿no? ¿Es posible encontrar una selección de A y B tal que esto se verifique? Bueno, pues sí, al menos dos casos. Cuando B es nulo y A está en el intervalo negativo menos D1, D2 hasta 0, y cuando A es nulo, por otra parte, pero B es negativo hasta menos infinito, ¿vale? Entonces, en ese caso, los modelos de quemotaxis que se obtienen, pues son estos dos, ¿vale? Vamos a llamarlos modelos de quemotaxis o Keller-Segal modificados, que son en el primer caso este y en el segundo caso este, ¿no? Donde A y B pues, corresponden a los que están libres, ¿no? Bueno, estos sistemas pues ya se conocían y se sabe que son localmente bien puestos, o sea, se conoce la existencia local de soluciones, pero la existencia global, incluso eventuales blow-up de soluciones, a fecha de hoy, mayo de 2022, que yo sepa, están en abierto, ¿vale? Esto lo he contrastado con José Luis y todavía que él sepa también están en abierto, ¿vale? Bien, esto respecto a la primera familia. Bueno, esto es una representación pues, de los perfiles que se obtienen variando, pues, bueno, variando B con A fijo y coeficientes de difusión, bueno, pues de esa manera, ¿vale? Bien. Segunda familia. Ondas solitarias con concentración química lineal. Cuando la S la consideramos, bueno, pues lineal en X y T, de esta manera, sustituyendo la ecuación de Schrödinger modificada y buscando quién es el A, ¿no? Quién es el argumento A en términos de un argumento traveling wave, pues obtenemos que A verifica esta ecuación de aquí, ¿vale? Con alfa y beta, pues estos coeficientes en términos de A, B y C y el coeficiente de difusión de U, ¿vale? Esto en una dimensión, ¿vale? Entonces se puede probar que esta ecuación 2.3, bueno, pues, se puede hacer, ¿no? No es difícil, que admite soluciones de soporte compacto dadas por esta expresión de aquí, ¿vale? Ellas viven en un intervalo espacial, en una dimensión, ¿vale? Menos pi 2 beta hasta pi 2 beta, siempre que la diferencia de estas v's, o sea, este coeficiente v y c, ¿no? Aquí c, aquí hay un abuso de notación realmente, pero bueno, aquí c es velocidad y v, pues este coeficiente que aparece delante de la x, ¿no? Siempre que esta diferencia sea menor que un cierto lambda, pues es posible encontrar estas soluciones, ¿vale? Y tiene este perfil cuando mudamos el valor de A, ¿no? Pues vamos, A está dentro del alfa, ¿no? Y lo vamos moviendo, pues tiene este valor, ¿vale? O sea, esto se va moviendo de esta manera, ¿de acuerdo? Bien, por último, para, bueno, pues no extenderme mucho más, la tercera familia, que no voy a entrar en detalle, son 4 familias las que encontramos, pero bueno, voy a explicar 2 y media, por decirlo de alguna manera, que son ondas solitarias con un término de degradación gradiente cuadrático, ¿vale? Entonces, este término es lo que caracteriza esta familia
Y bueno, en este caso lo que hacemos es anular los coeficientes A y B en la ecuación de Schrödinger y solo te quedaría el término proporcional a C, que sería ese coeficiente. Bueno, ahí no es velocidad, pero bueno. Estamos considerando coeficiente de difusión de 1 igual a 0. ¿Vale? Bueno, ahí hay unos perfiles que bueno, pues no voy a mostrar, de hecho va increciendo la dificultad de las ondas solitarias que aparecen, pero bueno, esa sería la tercera familia. De hecho, se puede obtener pues haciendo un cambio de variables en términos de n gorro y s gorro, es decir, en términos de otras funciones de concentración química y de densidad de células, ¿vale? Y bueno, pues resolviendo el equivalente a este sistema en estas nuevas variables, pues se obtiene la solución, ¿vale? Que no voy a dar, ¿vale? Aquí asumimos que el coeficiente C es igual a 1 para simplificarnos la vida y ver si este sistema acoplado pues tiene solución, y efectivamente lo tiene, pero bueno, no son bonitas de ver, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, en principio yo decido cortar la charla aquí para no extenderme mucho más, no entrar en detalles que de alguna manera escapan a lo importante que considero que es este trabajo, que es mostrar la conexión entre un modelo de Schrödinger y un modelo, bueno, el modelo canónico Keller-Segel, y luego modelos modificados de Keller-Segel que nos llevan a la existencia de ondas solitarias, una cuestión desconocida por parte de la gente que trabaja en biología matemática y que bueno, pues se quedaron bastante sorprendidos. Si alguien quiere leer un poco más, pues os sugiero el trabajo de José Luis en Discrete and Continuous Dynamical System, que bueno, este es 2021 realmente. Luego este trabajo sobre la existencia de ondas solitarias en física y luego un trabajo canónico de Nikon Lavenomo, Belukit, Tao, Winkler, que bueno, pues es un compendio de lo que se sabía de modelos de la teoría de Keller-Segel, de chemotaxis. ¿De acuerdo? Muchas gracias, thank you, muy obrigado. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Te escucho, te escucho. Ok, muchas gracias, Miguel Ángel, por la charla. Abro entonces la palabra a quienes deseen preguntar o hacer algún comentario a la charla de Miguel Ángel, por favor. Voy a dejar la presentación puesta, aunque no me vea, en fin, yo tampoco... Tengo una pregunta primero. Normalmente en este sistema de chemotaxis lo que es interesante es la explosión. Entonces, lo que yo quería saber cómo se ve ese problema de explosión desde el punto de vista que ustedes abordaron, ¿okay? ¿Qué conexión con Schrödinger? Si se pueden ver soluciones que explotan o no, y cuál sería la consecuencia de eso. Un poco. Mike, ¿te refieres en los nuevos modelos o en el modelo canónico? No, el modelo canónico de Keller-Segel normalmente hay soluciones que explotan, ¿no? Sí, sí, Entonces, esa explosión, tanto hasta donde yo mira... parabólico en cuanto parabólico. Hiperbólico y así, Elíptico, cierto. parabólico elíptico. Elíptico. Hasta donde yo he leído, no nos centramos en eso porque te recuerdo, este trabajo lo hice express, contrarreloj, porque mi año sabático era 12 meses. Entonces, hasta donde yo aprendí, no me centré en blow up, no averigüé mucho porque no era el problema principal, pero hasta donde yo aprendí, el blow up depende de la dimensión del problema, dimensión espacial del problema, la n mayúscula, y de la densidad de células inicial que tú tienes. ¿Vale? Eso es lo que yo aprendí. Blow up eso en el modelo estándar, el canónico, el clásico, ¿vale? En los nuevos, ¿de qué dependería? Tenemos la sospecha que de lo mismo
pero pues son relativamente recientes esos modelos y yo tuve que parar. En fin, paré el trabajo en Chemotaxis. Entonces no te puedo decir más en este momento. Ok, gracias. ¿Más preguntas, comentarios? Jane. Jane, te escucho muy lejos. ¿Ahora sí? Ahora perfecto. Ah, ya. No, yo me preguntaba, ¿qué pasa si la solución de Schrödinger desarrolla un cero? ¿Esto puede... Buena pregunta. Buena pregunta. Fíjate que el espacio de trabajo, parte de soluciones, ¿cómo se dice? Que están alejadas de cero, ¿vale? ¿Qué pasa si la solución puede ser cero? Pues espera, ¿dónde está? Pues no lo sé, no lo sé. Aquí, ¿no? Este es nuestro espacio de trabajo, ¿no? Entonces, pues no lo sé. No lo sé. De hecho, no es algo que discutimos con José Luis, porque los estándares para abordar soluciones aquí, de hecho, se necesita esta separación de cero de la función de onda para probar. Ten en cuenta que la descripción hidrodinámica nos lleva a una función, la función argumento está multivaluada, ¿no? Entonces, para que podamos trabajar con ella, tenemos que poner una condición que es justo esta condición es la que nos permite trabajar con una representación hidrodinámica módulo argumento. ¿Qué pasa si no la dejamos que pueda ser cero? Pues mi sospecha, que yo no lo averigüé, es que no tendríamos esa unicidad en la descripción hidrodinámica y tendríamos problemas a la hora de resolver la ecuación, ¿no? Es mi sospecha. Se congeló, ¿no? Ah, no. ¿Más preguntas? Hola, una Hola. pregunta. En la primera parte de tu charla tú mencionaste thermal bath, baño térmico en el Sí. imagen cuántica. Y quiero preguntar, ¿en qué se esconde el thermal bath en el Keller-Segal model? En el tau, en el término de degradación. Aquí está. Este tau viene, digamos, este término es el que te describe la fenomenología, ¿vale? De tu descripción microscópica. En este caso, el baño térmico está aquí involucrado, ¿no? ¿Cómo se transporta al modelo biológico? Aparece aquí, este es el término de degradación, ¿vale? Este término de aquí, degradación química. No he insistido más ahí, bueno, disculpar, quizá he pasado demasiado rápido, os pido disculpas, ¿no? Sí. Y este término ayuda a equilibración, como dar una ergodicidad al problema de chemotaxis. No es un término relevante, de hecho muchas veces lo asumimos como cero, al fin y al cabo para encontrar las soluciones en el modelo más simplificado, si es posible encontrar soluciones de tipo onda viajera, entonces lo matamos directamente, ¿no? ¿Es posible encontrar soluciones onda viajeras con término tau no nulo? Es posible que sí, no simplemente nos centramos en mostrar la existencia para los modelos más sencillos a partir de este, ¿no? Entonces, no es tan relevante, no es tan relevante. ¿Más preguntas? Yo tengo una última pregunta tratando de volver un poquito a lo que preguntaba Mike sobre la explosión. Yo sé que en Keller-Segal Parabolic se probó que hay explosión, pero no se sabe mucho de los perfiles de explosión.
es decir, cómo explotan las soluciones. ¿Tú crees que tirando una solución autosimilar a la ecuación de Schrödinger podría transformarse en una solución explosiva también en Keller-Segel o la Pues transformación es diferente? buena pregunta. De hecho, nos preguntamos eso jugando un poco una vez que la conversación derivó para Blow Up y pensamos en si era posible transportar también perfiles autosimilares al lado biológico, a Keller-Segel, ¿no? Lo intentamos, solo que salían unas ecuaciones que no eran muy bonitas y bueno, se nos echó la tarde encima y paramos ahí, ¿no? No continuamos, pero yo creo que sí, creo que sí. Es decir, ya no nos planteamos eso y no indagamos mucho más en esa dirección porque no era el objetivo, se quedó ahí como un proyecto aparte, ¿no? Que de hecho no hemos, hasta donde yo sé, no hemos continuado, ¿no? Ya. Bueno, y mi otra pregunta tiene que ver un poco con la naturaleza de los modelos. Schrödinger es un modelo esencialmente dispersivo con alguna conservación y Keller-Segel queda esencialmente parabólico. Entonces, ¿hay algo en la ecuación de Schrödinger que hace que haya una disipación natural o es un modelo netamente hamiltoniano? Claudio, no te he entendido la pregunta, me disculpas, ¿no? No, lo que quiero decir es que el modelo de Schrödinger que tú consideras, Sí. ya, ¿ese modelo tiene algo de disipación escondida o es solo hamiltoniano puro? Eh, Me refiero al, al- bueno, al nuevo modelo de Schrödinger. al nuevo modelo de Schrödinger, o sea, este de aquí, espera, este de aquí, Sí. ¿no? ¿Tiene algo de disipación escondida? Sí, aquí está. Este, no sé si ves el cursor, Ujú. este término mantiene, o sea, el lado izquierdo es igual que la anterior ecuación en azul, ¿vale? Lo que se modifica es el lado derecho. Entonces la disipación está escondida aquí, en ese término. No sé si eso responde a tu pregunta. Pero eso es como un potencial real, digamos. El potencial real preserva la masa en Schrödinger. ¿No hay algo que sea complejo, potencial complejo, que destruya la conservación de masa? Mm, que yo sepa, en las cuentas que hicimos, no. Ya entiendo. Hasta donde yo recuerdo, ¿vale? ¿Ese de 1 Mm. puede ser 0 o tiene que Puede ser ser distinto? 0, Ya, ok. sí, puede ser 0. De ¿Por hecho, qué? es 0 en muchos casos, ¿no? Consideramos, sí. ¿Y ese de 1 es importante para querer seguir? Bueno, es de alguna manera el término que te da difusión espacial. Fíjate la última ecuación, ¿vale? Me voy a la última, ¿vale? Espera, aquí. Fíjate. El D1 lo has matado, esencialmente, ¿no? Y con la transformación anterior, con esta transformación, lo que has hecho es quedarte solo con el D2, ¿no? De hecho, fíjate que está, ¿no? Entonces, incluso matando ese coeficiente de difusión, encontramos ondas solitarias. La moraleja de esto es un poco lo que puse al principio. Basta solo un término de esos 3 tipos de derivadas con coeficientes A, B, C en la ecuación, solo uno de esos términos para provocar la existencia de ondas solitarias en Keller-Segel, ¿no? Eso es un poco lo que aprendimos, ¿no? Incluso matando el coeficiente de difusión, ¿no? De 1. Ok, ya, gracias. Bueno, ¿Más preguntas, Gabriel? no sé Ya, ahora. si no, damos gracias entonces a Miguel Ángel por su charla, por favor. Gracias. Gracias a vosotros y guardarme algún pastel de esos. Gracias, Miguel Ángel.